Buenas tardes. Damos gracias a Dios por estar acá de nuevo para poder predicar el Evangelio. La gracia sea con cada uno de vosotros. La paz de Dios gobierne cada corazón. Para leer la palabra de Dios y predicar el Evangelio, vamos a ir a Lucas, una historia conocida llamada la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 19. Esta historia nos enseña muchas verdades. Nos muestra, también nos habla de que la condición material de una persona no es un argumento para saber el estado espiritual delante de Dios, ya que hay muchas personas que son ricas y están bien delante de Dios, y hay personas pobres que están mal delante de Dios. Hay personas ricas que están bien delante de Dios y personas pobres que están bien delante de Dios, pero también hay personas ricas que están mal delante de Dios y personas pobres que están mal también delante de Dios. Y aquí vamos a ver esta historia, que hay un rico que está mal ante Dios y una persona pobre está bien ante Dios. Y la historia comienza diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también había un mendigo llamado Lázaro echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y aún los perros venían y lamían sus llagas, sus heridas. Y aquí vemos dos personas, una persona rica y una persona pobre. Vemos que este hombre rico se vestía muy bien, comía muy bien, hacía banquete cada día. Hacer banquete una vez al mes o dos veces al mes ya es demasiado, ¿verdad? Y este hombre hacía cada día. Así que esta persona era rica y se vestía de púrpura, que era la vestimenta de los reyes. No cualquiera se vestía de esta manera. La púrpura era un material carísimo en aquel entonces. Así que este hombre se preocupó por comer bien y por vestir bien. Se preocupó solamente por su cuerpo, pero no se preocupó por lo más importante, que es su alma, el alma del hombre. El cuerpo es temporal. Nuestro cuerpo durará 70, 80, 100 años o un poco más para algunos, pero el alma del hombre es eterna. Su alma es eterna, mi alma es eterna. Pero también vemos un hombre pobre. No tenía que comer. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Del rico no se conoce el nombre. Proverbio dice que el nombre de los impíos se pudrirá, pero el de los justos permanecerá para siempre. El del pobre tiene nombre, Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. Y eso significa que Lázaro confiaba en Dios, pero el rico confiaba en sus riquezas, en su dinero. Y hay muchos que confían en sus bienes y no confían en Dios. Quizá usted confía en lo que tiene, en su dinero, en sus mansiones, pero ¿qué sucederá cuando usted parta de este mundo? Porque nos dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quizás el mendigo en esta tierra era algo detestable a los ojos de este rico, y no solamente del rico, sino de muchos. Pero ante los ojos de Dios, él era precioso. Era una joya y fue llevada por ángeles al seno de Abraham, que significa el paraíso, el lugar de reposo, el lugar de descanso. La palabra de Dios dice: muere el justo.
y no hay quien piense en ello. ¿Quién pensaría en este Lázaro acerca de su muerte? Quizás lo tiraron en la basura, se lo comieron los animales, salvaje, no lo sabemos, pero no creo que tendría una sepultura digna. Muere el justo y no hay quien piense en ello. Perece el piadoso y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos, dice. Todos aquellos que caminan, que andan delante de Dios. Estoy citando Isaías 57:1. El salmista dirá, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Se puede traducir también, honrosa es la muerte a los ojos de Dios, de sus santos. Y vemos aquí también que el rico muere y fue sepultado. Se le dio una sepultura digna. Pero Dios nos muestra, nos abre la cortina, por así decir, y nos muestra qué sucede después de la muerte. Hay un hombre que está siendo consolado, pero hay otro hombre que está siendo atormentado. Dice que fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allí estaba Lázaro siendo consolado. Pero este hombre rico, que no se preocupó de su eternidad, ahora está siendo atormentado. La muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es un partir, es un abandono. El hombre cuando muera abandonará su cuerpo. El rico abandonó su cuerpo, pero dice en el Hades alzó sus ojos. Sabemos que el cuerpo sin el alma no es nada, es un cadáver, no piensa, no siente. Es el alma en la que siente. El cuerpo quedó en el sepulcro, pero el verdadero ser, el dueño casa, la verdadera persona, partió y es consciente en la otra vida. Puede sentir, puede pensar, puede hablar, puede sentir sed. Lo vemos en esta historia. Y vemos también en Lázaro que puede recibir consuelo, puede disfrutar de la paz, del consuelo. Cada uno de nosotros tendrá que partir un día a la eternidad. Cada uno de nosotros vamos a partir, usted va a partir. ¿Y cuál será su destino? ¿Será el cielo? ¿El paraíso? ¿O será el lugar de tormentos? Vemos que este hombre grita y pide misericordia ahora. Este hombre estaba gozando en esta vida. Ahora se gozan, dijo el Señor. Ay de vosotros ricos que ahora estáis saciados, pero tendréis hambre. En la bienaventuranza de Lucas 6:20. Bienaventurados vosotros los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Y aquí vemos a Lázaro siendo saciado. Tenía hambre, pero ahora está siendo saciado. Ahora el rico estaba saciado, pero ahora tiene necesidades. Quizá usted no piensa en la eternidad, no piensa en Dios. Pero va a llegar un momento que usted va a pedir misericordia y quiera Dios que sea en esta vida, porque solamente en esta vida el hombre puede pedir misericordia y recibirla. Pero después de la muerte, el hombre va a pedir misericordia, pero no serán concedidas.
Este hombre pedía una gota de agua, que Lázaro viniera y mojara su dedo y refrescara su lengua, porque estaba atormentado en esta llama. El hombre va a ir a una condenación eterna. El hombre va a ir al lago que arde con fuego y azufre, si no atiende al llamado de Dios. Y entonces Abraham le dice que hay una gran cima, hay un gran abismo entre ellos, que no, de manera que el que quiere pasar hacia allá no puede, ni de allá pasar acá. Y entonces este hombre ya no insiste más que Lázaro viniera a refrescarle con una gota de agua, sino que le dice: Padre Abraham, ten misericordia y envía a Lázaro, porque envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les predique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormentos. Y aquí podemos ver cuántas personas, cuántos familiares suyos, nuestros, están pidiendo que alguien venga a predicarle a usted de entre los muertos. Para que usted no vaya a ese lugar. Y la respuesta de Abraham dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. La respuesta de Abraham, que tienen que oír a Moisés y a los profetas. Pero el rico sabe muy bien que no van a escucharlo, que van a ser oídos sordos al mensaje de los profetas y de Moisés. Porque él dejó pasar este mensaje. Él no entendió hasta que vino la muerte. Y así pasará con muchos. No entienden el mensaje de Dios hasta cuando ya es demasiado tarde. A Moisés y a los profetas tienen, dijo Abraham, óiganlo. Mas el rico dijo: no, padre Abraham, pero si alguno se levantare de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Este hombre quería un milagro, que sucediera un milagro, pero los milagros nos salvan. La palabra de Dios nos enseña que la fe salvadora viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, todo dependía de lo que los profetas y Moisés decía. Si estos hombres, estos hermanos, estos 5 hermanos, escuchaban a Moisés y a los profetas, no iban a ir a ese lugar de tormento. Pero si estos hombres rechazaban a Moisés y a los profetas, su destino era el mismo, el lugar de tormentos. Y ahora la pregunta es, ¿qué hablaban Moisés y los profetas? Lucas 18:31, el Señor dijo: subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará de entre los muertos. Ahí aprendemos que los profetas hablaban acerca de Jesucristo y acerca de su sufrimiento y de su muerte. Cuando el Señor muere y entrega su vida allí en la cruz, y los suyos se dispersan, y entonces van 2 caminos a Emaú, hablando de estas cosas que habían sucedido acerca de la muerte de Cristo.
Y entonces el Señor se acerca a ellos y le dice, ¿qué conversan? ¿Por qué tan triste? Y ellos le dicen, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido aquí en Jerusalén. Y él le dice, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y de los hombres. Y nosotros esperábamos que él iba a rescatar, a redimir a Israel. Pero ya es el tercer día y nada ha sucedido. Además, unas mujeres nos han dicho que han visto visiones, vieron ángel, que dijeron que él vive. Pero uno de nosotros fueron y nada hallaron. Y él le dijo, oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lucas 24, 13, en adelante. Y cuando él se le aparece a todos los suyos, a los 11, él le dijo, que no tengas miedo. Yo soy, palpad, tocadme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y él comió con ellos y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Los profetas, Moisés, hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su muerte. Y este hombre rico rechazó ese mensaje. Y él quería que sus hermanos escucharan acerca de Cristo y él crucificado. Pero él quería que Lázaro resucitara y viniera a predicarle. Pero ¿cuál es la respuesta divina por boca de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Y eso también, ese mensaje sigue vigente. Y ese mensaje se llama Evangelio. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas. El Evangelio venía desde antes, estaba prometido por Dios, por los profetas, en la Santa Escritura acerca de Jesucristo, que iba a nacer del linaje de David según la carne. Si usted no escucha, no quiere oír, no quiere aceptar este mensaje, que ya lo habían anunciado los profetas y ahora es anunciado por nosotros, por aquellos que hemos oído. El apóstol Pedro dirá, los profetas profetizaron acerca de esta gracia, de este regalo, de este mensaje que nosotros no nos merecemos, esta buena noticia. Los profetas profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esto. Y ahora estas cosas dice que son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. Ahora,
Estas mismas cosas que hablaban los profetas son anunciadas por aquellos que predican el Evangelio. Hoy día nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos predicando acerca de Cristo. La única solución para que el hombre no vaya a este lugar de tormento. Cristo. Cristo es el corazón del mensaje de los profetas. Es el corazón del Evangelio. Sin Cristo no hay salvación. Si usted rechaza a Cristo, usted va a ir a ese lugar de tormento. Hoy puede estar saciado, hoy puede reír, puede disfrutar, pero si hoy viene la muerte, hoy mismo estará en ese lugar de tormento. Hoy mismo estará lamentando su necedad de no haber creído el mensaje acerca de Cristo y el crucificado. Pero si usted cree en Cristo, la muerte suya será bienaventurada. Dios dice, o el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados son los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Porque mientras estamos en este cuerpo, dice el apóstol, estamos ausentes del Señor. Pero quisiéramos abandonar este cuerpo y estar presente al Señor para ir a descansar. Pero todos aquellos que andan delante de Dios, es decir, aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son aquellos que hacen la voluntad de Dios? Juan 6:29. Esta es la voluntad de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros creamos en Jesucristo para el perdón de pecado, como le estaba citando cuando dice, es necesario que se cumpliese todas estas cosas, que Cristo muriera y resucitase y que se predicase en su nombre el perdón de pecado en todas las naciones, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es el gran problema suyo y mío delante de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Adán un pecado y fue echado de la presencia y gloria de Dios. No solo él, sino que todos hemos pecado, dice el apóstol, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están en el mismo barco, todos están en el mismo saco, todos son hechos del mismo barro, contaminados. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, ha preparado la forma para salvarnos, enviando a su Hijo para limpiarnos de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita y limpia el pecado. Cristo allí en la cruz murió, derramó su sangre y con esa sangre puede limpiar la mancha más oscura que tenemos en nosotros acerca del pecado. Y aunque estos fueran como la grana, dice el profeta, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si el pecado es quitado, nada me impide para entrar a la presencia de Dios, porque lo único que me impide entrar en la presencia de Dios se llama pecado, es la desobediencia a los mandatos de Dios, y nosotros hemos desobedecido sus mandatos, hemos quebrantado sus leyes, y el hombre al quebrantar la ley queda bajo la ira de Dios, bajo maldición. Pero Cristo, el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo para tomar nuestro lugar y Él recibir el castigo que merecen nuestros pecados, porque Jehová dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso dice el profeta.
Eso dicen Moisés y los profetas, que Jehová cargaría el pecado de todos nosotros y que a Cristo le agradaría salvar nuestras vidas echando tras su espalda todos nuestros pecados. También dicen los profetas que Dios lo castigaría, levantaría su espada contra él para herirlo por causa de nuestros pecados. Eso decía Moisés y los profetas. Y eso es lo que no escuchó el rico y lo dejó pasar. El Señor Jesucristo hablando acerca de los tiempos de Noé, así como los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí entendieron. Muchos comen, muchos disfrutan, que no es malo, pero no atienden al llamado de Dios. No entienden. Que no le pase a usted. Que no vaya a entender después de la muerte, porque ya no hay solución. Este rico después de la muerte entendió el mensaje, pero ya era demasiado tarde. En cambio, Lázaro escuchó el mensaje, Dios es mi ayuda, significa Lázaro. Se aferró. Y al partir de este mundo, Dios envía a sus ángeles por él. Dios envía a sus ángeles por él para llevarlo a casa. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío, aquel que vive sin tomar en cuenta a Dios, Dios quiere que se vuelva. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que usted, que no ha creído en Cristo, se vuelva a Dios. Y Dios dice que Él será amplio en perdonar. ¿Cómo se puede volver a Dios? Creyendo en Cristo, mirando a Cristo allí en la cruz, reconociendo que Él fue herido por su rebelión, por mi rebelión, que el castigo que yo merecía cayó sobre Él. Él murió. Él murió. Entregó su vida. Fue sepultado, pero no quedó allí en el sepulcro. Los profetas ya lo decían. Moisés ya lo decía, que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Y así fue. Y así fue. Cristo resucitó de entre los muertos y a los 40 días subió al cielo. Y las escrituras nos enseñan que pronto Él vendrá a buscar a los suyos para llevarlos a casa y a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Crea en Jesucristo, crea en el Hijo de Dios y usted será una persona bienaventurada. Gozará de sus pecados perdonados, tener sus pecados perdonados. Y cuando usted muera, será una persona bienaventurada. Estará como Lázaro. No solo eso, usted va a ver al Señor, a su Señor, porque nosotros los creyentes sabemos que nuestro Redentor vive y lo veremos un día con nuestros propios ojos. Si no tuviéramos esta esperanza, ya hubiésemos desmayado, dice el salmista. Crea usted en Cristo y tenga esta esperanza bienaventurada. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pronto regresará. Que Dios glorifique su palabra en cada corazón. Muchas gracias. Damos a nuestro hermano Alejandro, quien nos ha dado esta primera parte de la predicación del Evangelio. Para esta segunda parte me corresponde a mí tomarla y vamos a continuar con el tema que tiene Alejandro.
nuestras reuniones de predicación tratan siempre el mismo tema. Lo tratamos con diferentes versículos de la Escritura. Nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que hay un mensaje central en esa palabra de Dios. Si bien hay muchos aspectos históricos del pueblo de Israel y hay muchos aspectos proféticos y la parte llamada Nuevo Testamento, entendemos que el mensaje siempre es el mismo y es respecto a nuestra relación con Dios y cómo llegar a tener una relación si usted no la tiene aún. ¿Qué es lo que Dios ha provisto para que esa relación pueda efectuarse? Por cuanto un ser humano que nace en este mundo nace privado de una relación con Dios debido al pecado. Ese es nuestro muro, esa gran cima que hay entre Dios y, y los hombres. Hay un muro, un abismo. No podemos acercarnos en la condición en que estamos. Nuestro hermano Alejandro relató el caso del rico y Lázaro. No significa que todos los ricos terminan en un sufrimiento y en una lejanía de Dios, y que todos los pobres y desdichados terminan en los brazos de Abraham o camino al cielo. No se trata de eso. Hay muchos ricos que Dios los ha provisto y les da lo suficiente y ellos también proveen a otros, ayudando y son temerosos de Dios. Para esta segunda parte vamos a ver un tema que podemos titularlo Los caminos a Dios. La idea es que podamos analizar cómo puedo ir al cielo. ¿Cómo es que puedo ir al cielo? ¿Cómo es que puedo llegar al cielo? ¿De qué forma? Usted debe haber escuchado más de alguien decir, mire, usted qué religión tiene, tal religión, y usted esta otra religión, ya. Y usted, no, mire, yo soy de tal religión, pero a mi manera. Son términos bastante frecuentes como para no comprometerse necesariamente con cierto credo o con cierta denominación, para no comprometerse con Dios a la larga. Nuestro Señor Jesucristo, cuando un hombre le fue a preguntar qué cosa debo hacer, él le insistió muchísimo en que era necesario nacer de nuevo. O sea, para ir al cielo hay que acogerse a un cambio radical, a un cambio total en nuestra vida, a un giro en 180 grados, a un giro que no podemos hacer solos. Eso es lo que la Escritura nos dice. Mire, frente a la pregunta de cómo puedo ir al cielo, yo le doy algunas respuestas posibles que andan dando vuelta por ahí. Una respuesta puede ser, mire, todos los caminos llevan al cielo. Dios es amor y por lo tanto los lleva a todos al cielo. Así que usted no se preocupe. Eso se llama ecumenismo. O sea, lo que usted haga, la religión que usted tome, la orientación que usted diga, lo va a llevar al cielo. Incluso si usted ni siquiera piensa en ir al cielo y ni siquiera tiene la intención hasta ni de creer en Dios. Porque a muchos Dios les molesta. Para muchos Dios no es una bendición. Para muchos Dios es una lista de prohibiciones. Entonces eso coarta mi libertad y por lo tanto mejor no me comprometo. Pero esa es una respuesta. ¿Quiere ir al cielo? Alguien le responderá, todos los caminos llevan al cielo. Otra respuesta puede ser, mire, sabe que para ir al cielo usted debe ser una buena persona. ¿Ya? Eso lo hemos escuchado mucho, ¿sí? Debes ser bueno, debes portarte bien, debes hacer buenas obras y seguramente Dios mirará esas obras
y entenderá que tú mereces ir al cielo. Ahora, para una tercera respuesta puede ser que sabe que otros pueden llevarte al cielo. Otros pueden llevarte al cielo. Y esa respuesta puede estar influenciada, por ejemplo, por la idea de que existe un lugar donde si usted muere, usted va a un cierto lugar, en la religión se le llama el purgatorio, entonces usted se queda ahí y otras personas van a rezar mucho por usted, van a pedir mucho por usted, incluso dan dinero y hacen buenas obras para que usted, a nombre suyo, las buenas obras, para que usted logre pasar de ese lugar a el cielo. ¿Ok? Entonces, son ideas que hay dando vuelta en el ambiente. Mire, le doy una última. Hay gente que dice que no hay nada más después de esta vida. Así que olvídese, despreocúpese, no piense ni en Dios ni en nada y páselo bien y simplemente usted termina, se duerme, que se va a negro y no pasa nada. Bueno, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios aceptada por millones de personas, por los grandes teólogos del mundo que dicen que esa es la palabra de Dios, hay una perfección en la palabra de Dios, dice que sí hay algo después de esta vida terrenal, sí hay algo. ¿Cuál es el camino entonces? ¿Cuál es el camino que debo tomar? ¿No será que me estoy equivocando entonces? ¿Estoy en un camino equivocado tal vez? Porque estoy en un camino. No piense usted que hay 2 o 3 caminos posibles y que usted está en un cuarto lugar, no, y que tiene que elegir a cuál camino se va. No, yo le aviso que el Señor en su palabra dice que usted está en un camino. Si usted no es de Cristo, si usted no es creyente, si usted no ha creído en Cristo, entonces usted está en un camino que se llama la senda ancha. Es un camino cómodo, es un camino que no le pide nada, no le pide absolutamente nada. No tiene que creer, no tiene que renunciar, no tiene nada. Usted camina nomás, camina. Disfruta de esta vida y de los placeres de esta vida, pero esa senda ancha termina en un precipicio que va a la perdición eterna, sin Dios, lejos de Dios. Así que usted está transitando por un camino y, por lo tanto, quiero que veamos y revisemos cuál es el camino adecuado, el camino que Dios dice cuál es. Mire, usted puede anotar y después buscar, si es que no tiene una Biblia a mano. Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Qué nos dice el Señor en ese versículo? Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es idéntico a otro Proverbios 16, 25. Está reiterado en el libro de Proverbios. O sea, tenemos caminos que a juicio propio nos parecen buenos. Yo voy a hacer esto, voy a hacer buenas obras y eso me va a llevar al cielo. No sea que yo voy a ayudar a toda la gente, eso me va a llevar al cielo. Voy a ser muy buena persona, nunca voy a tratar mal a alguien. Yo le felicito si usted quiere seguir esos propósitos. Son buenos propósitos, son sanos, es bueno para la convivencia humana que usted quiera hacer una vida sirviendo a los demás. Pero ojo, el Señor dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese camino de obrar bien para con los demás es un deseo muy bueno y ojalá todos lo siguiéramos, pero ese camino ayuda a los demás, pero no te acerca a Dios, porque no resuelve el problema que tú y yo acarreamos y que es nuestro pecado,
el pecado no se borra, no se limpia ayudando a los demás. Tú solo ayudas a los demás y está muy bien, hágalo, pero no limpias tu pecado con eso. En Proverbios 21:2 leemos: todo camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nuevamente un versículo repetido en Proverbios 12:15. Entonces tenemos 21:2 repetido en 12:15. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Fíjese que Dios en su palabra y en su sabiduría infinita nos dice que hay caminos que a nuestro juicio son rectos, nuestra opinión. Hoy en día con las redes sociales es muy frecuente que cada uno quiera dar su opinión y quiera que prevalezca. O sea, esa opinión, esa es la verdad, esa es la correcta. Pues bien, eso es lo que nos parece a nosotros. Pero respecto a Dios, ojo, Dios no analiza tus acciones, sino que Dios pesa tu corazón. Dios, que nos conoce al interior, sabe por qué razón tú tomas un camino u otro que te parece recto y derecho a ti, pero que probablemente no afecta en nada, absolutamente en nada, lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón hay pecado. ¿Sabe que el Señor también en Isaías 53 profetizó años antes que nuestro Señor Jesucristo llegara? En Isaías 53 profetizó y nos dijo que todos nos habíamos descarriado como ovejas. Cada uno, cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. O sea, el camino que tomemos por nuestra cuenta nos lleva a una perdición. Como una oveja. Fíjese que la oveja se ve como un animal manso, inocente, algo torpe, y de pronto se extravía una oveja. Y no es que sea mala la oveja, no es que se convirtió en mala, simplemente ella es así, se va para cualquier parte y se extravía, se aparta del camino. Así nos ve el Señor, como ovejas. Usted y yo podremos creernos buenas personas, pero estamos extraviados del camino. ¿Qué señaló el Señor en ese mismo versículo, Isaías 53, versículo 6? Dice a continuación: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese que Dios en su palabra relaciona el camino descarriado de nosotros, de las ovejas, el camino descarriado lo relaciona con nuestro pecado. Porque aquí no dice que Dios nos trae al camino bueno. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo, en el futuro, respecto a esta afirmación que está acá, el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino. Pero acá en Isaías 53, versículo 6, el Señor dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué tiene que ver que yo como oveja me descarríe del camino, me vaya por cualquier camino, y que Jehová, viéndome a mí, cargó mi pecado en él, en Jesucristo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver. Porque cuando yo me descarrío y me aparto del camino, es a causa de mi pecado. Mi pecado es el que me lleva a otros caminos. Mi pecado me lleva al ecumenismo. Mi pecado me lleva a la apatía. Mi pecado me lleva al libertinaje. Mi pecado me lleva a la incredulidad. Es mi pecado el que me lleva. Y la Escritura dice que Dios cargó mi pecado en él. O sea, yo puedo recibir perdón de mi pecado, yo puedo recibir herramientas para poder combatir este pecado que mora en mí. Sí, Dios
Dios envió a su Hijo un día. Dios envió a su Hijo para que venciera el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, una vez que venció el pecado y venció la muerte, prometió enviar el Espíritu Santo y lo envió en Pentecostés. Y lo envió y hoy mora en mí. No porque yo me lo merezca, no, porque yo lo necesito y mi Señor sabe que yo necesito al Espíritu Santo para poder mantenerme en el camino correcto que es Él. Yo no puedo mantenerme solo en ese camino correcto. Tampoco me cambié de camino por mí mismo. No. El Señor me sacó del camino senda ancha y me puso en el camino que es Cristo. En la cruz hizo eso por mí. ¿Lo hizo por ti? ¿Puedes decir tú que lo hizo por ti también? Que Cristo te sacó de la senda ancha y te puso en el camino que es Él mismo y que te dota con herramientas poderosas, potentes como lo es el Espíritu Santo y que nos entrega la Escritura para que crezcamos y maduremos. ¿Qué más dice Dios respecto a estos caminos? Mire, nuevamente señala a Jesús el Cristo como el camino. Vemos en Hebreos 1, del 1 al 4, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló antes por los profetas, en los postreros días ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, escuche bien, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Señor Jesucristo es el heredero de todo, pero también es el creador de todo, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria. Qué hermoso, nuestro Salvador, en quien tú debes creer, en quien yo creí un día. Nuestro Salvador es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder se sustentan las cosas. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un camino, es un Dios, es un hombre perfecto. Él es un sacrificio en la cruz que nos lleva al camino correcto. ¿Quieres saber cuál es el camino al cielo? Dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el ecumenismo, no. O sea, las buenas obras, no. O sea, el líder, no. Debemos ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que creen que, o dicen que creen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, que vino y que murió en una cruz, y que eso nos salva y nos libra del pecado. Sin embargo, no se suben al camino de Cristo. No recorren la senda del camino de Cristo. Siguen viviendo como ese rico, solo ocupados de esta vida, de este mundo, del disfrute, de la comida, de pasarlo bien. De vez en cuando ayudan a alguien, porque no son malas personas, pero no han creído en Cristo como su Salvador. No han creído en Cristo como la majestad misma que vino a morir por nuestro pecado. Y Él ha sido señalado por Dios.
Y Él nos reveló que Él es el camino, el único camino, y que no hay otra forma de ir al Padre si no es a través de Él. ¿No quieres dejar esas cosas que te agradan y que Dios dice que no son buenas para ti? ¿No quieres dejar eso? Es porque no has creído en Cristo. El día que tú creas en Él, esas cosas no tendrán ni la más mínima importancia. No te estamos invitando a subirte a una religión en donde te vamos a poner la lista de las prohibiciones. Esto no puedes hacerlo. No. Dios mismo, el día que tú creas y te aferres a Cristo y que te subas a ese camino que es Cristo, Dios mismo te dirá lo que conviene y lo que no conviene. La vida cristiana no tiene reglas. El Señor nos dejó solo 2 mandamientos y que son hermosos y de gran proyección. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo esencial, amor, amar. Y lo segundo, hacer lo que hacemos ahora, predicar el Evangelio, llevar a Cristo la buena noticia de la salvación, llevártela a ti, para que tú también la creas y disfrutes. ¿Sabes cómo vas a disfrutar? ¿Limpiando tu pecado? No, si el Señor ya lo limpió. ¿Sabes cómo vas a disfrutar? Amando. Una señal, dice el Señor, de que somos de Cristo es que amamos. Es una señal. Es potente. Una señal. Amamos intensamente. ¿Nunca nos enojamos? Sí, podemos enojarnos, pero no de manera permanente. Es un enojo que viene por una situación, pero ya pronto viene el amor nuevamente. No nos peleamos con nadie, sí, pero no permanente. Es algo muy pasajero y por una situación particular, pero ya volvemos a la armonía. No tenemos enemigo. Miren, nosotros no tenemos enemigo. A lo mejor alguien no nos odia, no nos quiere, pero oportunidad que tenemos podemos acercarnos a esa persona, porque no podemos tener rencor ni odio en nuestro corazón, porque el Señor nos llenó de amor. Nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que fue a la cruz por mí. ¿Fue por ti? Si fue por ti y tú lo crees, entonces Él ya te ha puesto en este camino que es el verdadero camino al cielo, que es Cristo Jesús. ¿Qué conclusión puedo sacar yo cuando creo en Cristo? Quiero leer 2 versículos en Gálatas capítulo 2. Mire, aquí hay unos versículos tremendos porque hacen una declaración, pero también una advertencia. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida del creyente. Cuando tú crees en Cristo, hermana, hermano, usted que ha creído en Cristo ya hace algunos años, usted joven, señorita, caballero que quiere creer hoy, que entendió el mensaje y quiere creer hoy, usted podrá decir, y hermana, hermano, nosotros podemos decir que estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos yo, no vivo yo, no vive el yo. Vive Cristo en mí. Yo permito que Cristo tome el control de mi vida y disfruto viviendo Cristo en mí. No vivo yo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe que eso es entregarse a Cristo completamente? Y eso es seguir el camino y no trazar tu propio camino. Mire, en el 21 hay una advertencia muy grande a las personas que quieren trazar su propio camino. Dice el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es un versículo y es una advertencia tremenda. ¿Sabe usted que si la justicia, el perdón, el camino al cielo fuera por la ley, o sea, fuera haciendo yo obras buenas y dejando de hacer cosas malas, si fuera mi esfuerzo tomar el camino al cielo, si mi esfuerzo me permitiera
subirme al camino al cielo, entonces la Escritura dice que Cristo murió de más. ¿Para qué vino a morir si yo me salvo por mí mismo? Espantosa situación si usted está buscando salvarse por su propia cuenta y dejando afuera el sacrificio de Cristo. Espantosa situación. No haga tal. El camino a Dios, al cielo, es Cristo Jesús, es la cruz de Cristo. Para concluir, no es raro que el hombre busque un camino propio para ir al cielo. Eso ya lo hemos visto. Dios señala que el único camino es Cristo, es el que Él ha señalado. Dios señaló que Él era su Hijo y que tenía complacencia total en Él. Camino es Cristo, es su Hijo entregado en sacrificio por nosotros. ¿Sabe que usted puede elegir? Usted puede elegir no creerle a Dios y crear su propio camino. Pero en la Escritura, la palabra de Dios, hay una advertencia al respecto. Usted está menospreciando la cruz de Cristo. Usted está diciéndole a Jesús que vino, se hizo hombre y murió en una cruz y que estuvo de más hacerlo porque usted se va a salvar solo. Se va a salvar sola. Tenga cuidado con afrentar de esa forma a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Haga su elección. Su elección con una mirada en la eternidad. Y tome en cuenta, por favor, no lo que yo hablo, lo que Dios ha señalado en su palabra. Y Él ha dicho que es Cristo Jesús el camino al cielo. Crea en el Señor Jesucristo, será salvo. Su pecado será perdonado. Y usted irá al cielo, a la presencia misma de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por darnos estos minutos en que podemos meditar en tu palabra, podemos conocer la grandiosa obra de amor que tú has hecho dándonos a tu Hijo. Queremos pedirte, Padre Celestial, que esta tarde, si una persona aún no es de Cristo y ha comprendido el mensaje de salvación, que tú le des tu salvación, que pueda esa persona pasar de muerte a vida, que pueda declarar que Cristo es el camino y que es su camino. Gracias te damos una vez más, Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.